Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en Trending. Qué gusto que nos acompañen una semana más en este subprograma en donde ya saben que nos gusta hablar de las tendencias, de esa información de la que se platica desde las redes sociales. El día de hoy, antes de pasar con el tema, tengo el placer de acompañar a Frida Islas. Hola Frida, ¿cómo estás? Hola Jesús, estoy muy bien, gracias. Feliz de compartir esta emisión contigo y con la audiencia y muy emocionada por contarles que el tema de hoy va a ser el cerebro humano, este órgano importantísimo que se encarga de regular y de controlar las principales funciones de nuestro cuerpo y nuestra mente. Este órgano es tan complejo y con tantos misterios que a pesar de que se han ido descubriendo gracias a la neurociencia, la medicina, la biología y la psicología, aún queda muchísimo por descubrir, Jesús. Así es, Frida, como bien mencionas, hablar del cerebro humano es algo que nos genera muchísimas inquietudes y sin duda un tema complejo, pero también ya saben que nos gusta hacer este pequeño esfuerzo de síntesis y ¿qué te parece si vamos a conocer la definición de cerebro en un minuto? Vamos a conocerla. ¿Te has preguntado cómo recuerdas cosas que viste una sola vez? ¿Por qué duermes o sueñas de cierta manera? ¿Y por qué tus pensamientos y comportamientos van creando conciencia dentro de ti? Esa conciencia que hace que te cuestiones todo, incluso tu propia existencia, se origina en el cerebro, el órgano más complejo y misterioso que existe. Es el órgano que controla partes vitales del cuerpo como la respiración, memoria, sueño, razonamiento, el habla, hambre, pensamiento, emociones, lectura, aprendizaje e incluso es el responsable a la hora de enamorarnos o enojarnos con alguien. Está dividido principalmente en tres partes: el cerebelo, encargado del control del movimiento; el tronco encefálico, coordina la respiración, digestión y circulación; y la corteza cerebral, donde se localizan las neuronas encargadas de transmitir toda la información. El cerebro está ubicado al interior del cráneo, forma parte del sistema nervioso central, y aunque no es un músculo, la ciencia ha recomendado ejercitarlo y entrenarlo para mantenerlo activo y facilitar la formación de nuevas neuronas. El entendimiento del cerebro no es una tarea fácil. A lo largo de la historia, la investigación de este órgano se ha abordado desde diferentes ciencias y técnicas para comprender cuál es su funcionamiento, su anatomía, cuáles son sus respuestas, sus estímulos y cómo es que realmente funciona. Alberto se dio a la tarea de investigar cómo se hace el estudio del cerebro, cómo se aplican estos avances científicos y las nuevas tecnologías. Para tener más información al respecto, vamos a checar su reportaje. Entonces, durante todo el Renacimiento, los investigadores, entre ellos René Descartes, pensaron que el alma estaba en los ventrículos, oquedades que hay en el cerebro, ¿verdad? Que todo el mundo tenemos y que son, ahora sabemos, un sistema por donde fluye un líquido que le llamamos líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo eso va apilándose, ¿verdad? Pero no es hasta el siglo XIX, en los 1800, cuando hay un boom de un estudio más sistemático del cerebro. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se reconoció la existencia de separación entre las neuronas, las células cerebrales, posteriormente llamadas sinapsis. Esto a su vez motivó un descubrimiento pilar para las neurociencias, la manera de comunicación entre estas células a través de neurotransmisores. El reconocer que existen los neurotransmisores es reconocer cómo el cerebro transforma la materia en pensamiento. El neurotransmisor es el medio por el cual la materia se transforma en mente, en creatividad, en sueños. El entendimiento del cerebro representa un reto histórico por su alta complejidad y aún en la actualidad esto deriva en una dificultad añadida para el tratamiento de las patologías que sufra el órgano. Es como que el cerebro tiene varias puertas y que una misma patología no la podemos abordar en una sola puerta. Y esto ha sido el motivo de la investigación y del avance en el descubrimiento de muchísimas vías que tiene el cerebro en todos los sentidos. Todo esto es lo que ha permitido que la investigación en el cerebro se vaya conformando, entre comillas y por decirlo de manera coloquial, en el ensayo y error. Investigadores contemporáneos, como los psicólogos Michael Tomasello y Sarah Jane Blakemore, con la ayuda de las resonancias magnéticas, han hecho avances en las últimas décadas para ubicar dentro del cerebro una cualidad básica del ser humano, la sociabilidad. Que realmente somos producto de nuestro cerebro, que nuestra mente
nuestras acciones, nuestras conductas son producto de nuestro cerebro y que hay regiones específicas para ir controlando todas estas expresiones. El avance de la tecnología mencionada ha sido fundamental para estos descubrimientos, no solo relacionados al comportamiento, también a las emociones. Pues hoy tenemos estudios que se pueden hacer de manera dinámica, que se pueden hacer resonancias con medio contraste, termografías, donde podemos también visualizar la cólera, la tristeza. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de tener un mapeo cerebral para poder inferir desde dónde están viniendo las emociones. Las investigaciones a futuro buscarán enfocarse no solo en afinar la ubicación de las emociones y los comportamientos dentro del cerebro, sobre todo la localización de la conciencia humana. ¿En qué parte de nuestro cerebro estamos nosotros? No lo sabemos y eso es lo que creemos, que ya estamos preparados, las siguientes generaciones, yo ya voy de salida, pero las siguientes generaciones se van preparando para tratar de entender en dónde, en nuestro cerebro, en dónde residimos nosotros, el yo. Sin embargo, todavía seguimos pues, con un conocimiento, entre comillas, precario de cuáles son esas vías, porque a través de lo que se ha investigado ahora es como podemos saber que nos falta mucho por aprender en cuanto a lo intrincado de las respuestas, tanto fisiológicas como emocionales, como de la patología desde el punto de vista cerebral. Pues como ya lo veíamos, los estudios del cerebro son algo que tienen años de realizarse y hoy en día todavía se continúan con estas investigaciones. Justo otro de los aspectos que causa bastante interés es la manera en que trabaja el cerebro para ser creativo. Justo para la cuestión de la innovación, de cómo hacer aprendizajes nuevos cada día, y para ello el día de hoy nos acompaña la doctora en neurociencias por la Universidad de McGill de Canadá, Fernanda Pérez Gay. Fernanda, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a ambos, muchas gracias por la invitación. Pues doctora, como tal, como bien lo mencionó Jesús, para iniciar esta entrevista sobre la relación entre cerebro y creatividad, me gustaría que nos explicara qué es la creatividad y en qué parte del cerebro surge. Bueno, primero hay que situarnos un poco en ubicar a la creatividad. A veces se habla de la creatividad como un rasgo, puede que haya personas que son más creativas que otras, o la creatividad como un proceso, el proceso de combinar información que obtenemos a través de los sentidos para innovar o generar algo nuevo. Los estudios que hacemos en el cerebro pues buscan encontrar cuáles son las bases de la creatividad como este proceso. Y es importante saber que la creatividad no está en una parte específica en el cerebro. Es decir, que para que surja, para que emerja el proceso creativo, hay distintas áreas cerebrales que tienen que coordinarse, conectarse y en lo que se llama red cerebral o varias redes cerebrales de gran escala que van a combinar información de ambos hemisferios, de todos los sentidos, ¿no? Y hay algunas áreas que forman parte de estas redes, áreas importantes, como por ejemplo todo lo que es la parte prefrontal de nuestro cerebro, es donde se encuentran las funciones cognitivas más avanzadas, donde tomamos decisiones, combinamos información, seleccionamos lo relevante, ¿no? Y también algunas áreas en el lóbulo parietal, que tiene que ver con a qué ponemos atención, y con el lóbulo temporal, que tiene todos los significados, tanto el significado literal como el significado emocional. Y esas tres áreas, entre otras muchas, cuando se comunican, logran que emerjan lo que nosotros entendemos como el proceso creativo. De acuerdo, doctora. En este proceso que nos explica, también pues veíamos información de que de repente cuando estamos descansando, cuando hacemos algún tipo de relajación, pues también se activan otras funciones. En el caso del cerebro y de la creatividad ya nos hablaba un poco. ¿Qué otras funciones se activan cuando se realiza este trabajo de creatividad? Bueno, en realidad lo que comentaba se debe a una red que nosotros tenemos que se llama red neuronal básica o red neural por defecto. Esas son las estructuras de nuestro cerebro que se comunican cuando no estamos enfocándonos en una tarea, cuando salimos a caminar, cuando nos estamos bañando, cuando estamos a punto de dormir. Ahí nuestro cerebro estamos, digamos, soñando despiertos, teniendo nuestro monólogo interior, y hay diferentes áreas de nuestro cerebro que incluyen las áreas de nuestras emociones, lo que tiene que ver con los pensamientos autobiográficos, ¿no? Que están conectados y están realizando asociaciones sin que nosotros las estemos, digamos, dirigiendo de forma tan consciente, ¿no? Esa es una de las
procesos importantes para la creatividad, lo que tiene que ver con el descanso mental o el ocio o dejar a la mente divagar o ir hacer las ensoñaciones, ¿no? Pero por otro lado, también es importante otra red que se llama Red Central Ejecutiva, que es la que pone todas estas asociaciones que hicimos cuando estábamos en nuestras ensoñaciones, las pone en acción. Selecciona elementos, los combina y es ahí cuando puede salir un producto creativo. Y entonces la mente creativa tiene que hacer un balance entre ambos, entre aquella red que nos permite las ensoñaciones, que es la red neuronal básica, y aquella red que nos permite ponernos a trabajar, mediados por una tercera red que tiene que ver también con los circuitos emocionales, se llama red de prominencia, que es la que detecta qué es lo que es relevante entre todos estos pensamientos, lo saca, digamos, de todas estas ensoñaciones y nos permite después ponerlo en práctica. Y las personas que tienen mucha capacidad para creatividad tienen mucha comunicación entre estas tres redes cerebrales. Justo retomando esto que menciona de la capacidad de la creatividad, por ejemplo, se dice que el cerebro puede ser ejercitado pese a que no es un músculo y así mejora su condición. Entonces, ¿uno nace creativo o es una capacidad, un rasgo que se puede desarrollar y potencializar realizando algún tipo de actividades? Esa es una muy buena pregunta. En realidad yo diría que un poco las dos. Es decir, el ser humano tiene esta capacidad de transformar su entorno y generar nuevas cosas. Es una de las características que nos define como especie. Y nosotros, pues desde que somos niños, nacemos con esta especie de curiosidad, que la curiosidad no es lo mismo que la creatividad, pero tiene que ver, porque el interés por el entorno nos permite captar diferentes elementos que después nosotros podemos recombinar, ¿no? Pero también a lo largo de nuestro desarrollo cognitivo podemos realizar ciertas actividades que fomentan el pensamiento creativo. Hablamos de que existe un tipo de pensamiento que se llama pensamiento convergente, donde tenemos que ir del punto A al punto B, 1 más 1 es igual a 2, y luego tenemos el pensamiento divergente, donde no queremos encontrar una solución única, sino queremos encontrar muchas diferentes alternativas, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que las actividades artísticas fomentan, el pensamiento divergente, y entrenar este pensamiento divergente fomenta a la larga la creatividad, y no solo la creatividad en arte, sino también la creatividad en ciencias, en negocios, en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces sí es algo que efectivamente todas las capacidades cerebrales se pueden ejercitar y a través de ciertas actividades se puede fomentar el pensamiento divergente que fomenta la creatividad. De acuerdo, doctora. De acuerdo, doctora. Y justo, bueno, también en esta explicación que ya nos ha realizado acerca de la creatividad y el cerebro, nos gustaría saber cómo es que se estudia esta cuestión, es decir, ¿hay experimentación científica? ¿Cómo se realiza este estudio? Muy importante pregunta, porque muchas veces cuando escuchamos de los estudios del cerebro y la cognición pensamos que es como una especie de magia, ¿no? Se descubrió que, ¿no? Y es muy importante saber los métodos que utilizamos los neurocientíficos para tratar de acercarnos a estas preguntas. Por ejemplo, existen diferentes tareas que se han desarrollado desde la psicología para medir creatividad. Hay una que se llama de Torrance, se escribe Torrance con C, y estas tareas se basan, por ejemplo, en que yo te doy una lista de instrumentos y tú me tienes que decir, cuando te digo cada uno, me tienes que decir todos los usos posibles que se te ocurran, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te digo martillo, pues el más obvio es clavar un clavo, ¿no? Pero después te digo, no, me tienes que decir todo lo que se te ocurre. Y me dices, no, pues no sé, usarlo para empujar una semilla en la tierra o lo que se te vaya ocurriendo. Y entre más usos se le dé a los diferentes instrumentos, pues más creativos son las asociaciones que está realizando el sujeto. Eso es la parte de cómo sabemos o cómo emulamos en la tarea del pensamiento creativo. Y por otro lado, tenemos estudios que nos permiten medir la actividad cerebral. Estudios como el electroencefalograma, donde tenemos electrodos que se ponen en la cabeza y medimos la electricidad. Estudios como la resonancia magnética funcional, que es un estudio donde se mide los cambios de flujo sanguíneo que llegan a diferentes partes del cerebro. Entonces, si yo estoy usando mucho mi lóbulo prefrontal, que comentamos ser importante para la creatividad, pues voy a tener que mandar más sangre, porque la sangre trae glucosa, trae oxígeno, que es el alimento de mis neuronas. Y este aparato mide esos cambios de actividad de flujo sanguíneo, que son una medida de la actividad cerebral. Y así nos puede, además, hacer un mapa del cerebro y nos puede decir, pues esta área estuvo más activa, esta área estuvo menos activa, cuando se le pidió al sujeto que realizara una tarea que implicaba pensamiento creativo. Y de la misma forma con el electroencefalograma, ¿no? Entonces, por un lado tenemos tareas
psicológicas que miden la creatividad como un proceso, y por otro lado tenemos técnicas de neuroimagen que miden qué está pasando en el cerebro. Y combinando estas dos podemos sacar conclusiones de qué es lo que está pasando durante el proceso creativo, toda proporción guardada, porque el verdadero proceso creativo no ocurre en un laboratorio observado, o a lo mejor sí, pero ocurre de forma espontánea, ¿no? Es muy difícil captar, no sé, el proceso en que a alguien se le ocurre una gran idea, ¿no? Tendríamos que tenerlo todo el tiempo en el laboratorio a ver en cuándo le llegó la inspiración. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Pérez Gay. Le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos haya compartido este análisis sobre la relación entre cerebro y la creatividad. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctora, por su gracias. tiempo. Y nosotros los invitamos a que no se vayan. Hacemos una breve pausa y volvemos aquí a En Trending. Estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson a través de la conservación de cerebros, órganos y fluidos es uno de los objetivos del Biobanco Nacional de Demencias, una plataforma de investigación y diagnóstico impulsada por la UNAM a través de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En este espacio, los investigadores analizan los cerebros de personas que fallecieron por diversas afecciones neurológicas y de aquellas que no tuvieron ningún padecimiento de este tipo, con la finalidad de comparar ambos casos y así crear métodos de diagnóstico certeros y no invasivos que permitan la detección temprana de estas enfermedades. El proceso de análisis de un cerebro realmente es muy complejo. Para poder entender solamente una enfermedad, primero tenemos que diferenciar los procesos moleculares, definirlos perfectamente, que ya lo hicimos con el doctor Raúl Mena, ¿sí? Precisamente el estudio molecular de la enfermedad de Alzheimer, pero ahorita estamos ya analizando otras enfermedades neurodegenerativas. Esto ha sido un parteaguas realmente en la investigación en México. De aquí, obviamente, el tejido va a poder tener, una vez que nosotros lo analizamos, lo caracterizamos, va a ser dispuesto también a investigadores nacionales e internacionales, ¿no? El Biobanco mantiene una relación estrecha con distintas agrupaciones como la Federación Mexicana de Alzheimer, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y diversas instituciones de México y Latinoamérica, permitiendo el contacto con personas que deseen donar sus órganos para su estudio. Una de las grandes importancias de la donación de cerebros, y órganos y fluidos para investigar precisamente estas enfermedades neurodegenerativas va a ser enfocada precisamente a la búsqueda de un biomarcador específico y un método de diagnóstico temprano para las enfermedades neurodegenerativas. Así también se van a buscar factores de riesgo que puedan estar implicados en el desarrollo de la enfermedad, y por otro lado, a la sociedad le va a favorecer precisamente el definir perfectamente si su paciente falleció con alguna de estas enfermedades neurodegenerativas que clínicamente se sugerían, ¿no? Aunque el Biobanco Nacional de Demencias fue creado a finales del 2020, cuenta con el respaldo y la experiencia de más de 2 décadas de investigaciones e importantes aportaciones en el estudio de Alzheimer y otros padecimientos, además de la formación de recursos humanos en el campo. El siguiente reto de los universitarios es realizar el estudio de cerebros de personas fallecidas por COVID-19 con el objetivo de analizar las alteraciones que está generando este virus en el sistema nervioso central, así como sus posibles secuelas a nivel cerebral. Pues como veíamos, los estudios acerca del cerebro son algo muy importante porque nos ayudan a eliminar mitos e información errónea que se llega a difundir. Día a día surgen nuevos conocimientos y por más mínimos que sean, son muy importantes conocerlos para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Así es, Jesús. Conocemos cosas muy curiosas sobre el cerebro, como que este es el responsable de regular nuestras funciones vitales como comer o respirar, o que controla nuestros movimientos como el hablar o el caminar. Es muy interesante, ¿no? Así es, y todas estas habilidades que nos acabas de comentar, caminar, comer, son algo que vemos como muy cotidiano, que realizamos sin mayor esfuerzo, pero hay que ponernos a pensar que esto se trata de una evolución que tiene más de 2 millones de años y que cada día hay nueva información que nos puede ser muy útil para utilizar correctamente este órgano tan vital. Exactamente. El cerebro es tan increíble que, por ejemplo, gracias a su capacidad de memoria, existen personas que son capaces de recordar
miles de números en muy pocos minutos. Pero para conocer más curiosidades como estas, vamos a ver la nota que Adrián nos comparte. Es el resultado de 2.5 millones de años de evolución humana, y a pesar de eso, sigue siendo un misterio. Aquí te mostramos las curiosidades fascinantes del cerebro humano que debes conocer. Pesa aproximadamente 1,5 kilos, lo que representa el 2% del peso corporal. Requiere del 20% de energía. Está compuesto de 73% agua y lo utilizamos casi todo el tiempo, aun si estamos dormidos, y no solo el 10% como se ha dicho. Además de que no siente dolor, es el órgano más graso del cuerpo. Nuestro cerebro es capaz de procesar imágenes completas en tan solo 13 milésimas de segundo. Las neurociencias están relevando más información sobre el cerebro y su funcionamiento. Aún hay muchas interrogantes sobre el miedo y la reacción del organismo que provoca en las personas cuando se sienten atemorizados. Dormir menos de 7 horas al día provoca una reducción en el volumen cerebral y una disminución en el desempeño cognitivo, como consecuencia de un envejecimiento más rápido del sistema nervioso. Por otro lado, la risa provoca ondas cerebrales parecidas a las que tenemos cuando estamos relajados, lo que nos ayuda a pensar con más claridad, tener pensamientos más positivos y mejorar la toma de decisiones. No se sabe la cantidad exacta de neuronas que tiene el cerebro, pero el cálculo más cercano de todos indica que al menos contiene 86 billones. La oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y secretada por la glándula pituitaria posterior, que controla nuestros sentimientos y emociones. Este compuesto originario del cerebro es el responsable de conductas como la empatía, la amistad, el amor e incluso el placer durante el orgasmo. Es impresionante la capacidad que tiene este órgano vital para lograr que nuestro cuerpo funcione. Se ha avanzado mucho en su conocimiento, pero todavía hay enigmas por descubrir. Pues como bien veíamos en la nota anterior, es bueno mantenernos alegres, sonreír, hacer ejercicios de relajación y darle un buen descanso a nuestro cuerpo y por consecuencia también a nuestro cerebro. Esas pequeñas acciones que podemos realizar pero que nos pueden ayudar a mantenernos con una buena actitud a lo largo de todos los días. Así es, Jesús. Como hemos visto a lo largo de este programa, el cerebro es un órgano muy complejo y su estudio sigue siendo el mayor reto para la ciencia. Comprender su funcionamiento, sus estímulos y sus respuestas es muy importante, pues de ello depende entender todo nuestro cuerpo y su comportamiento. Con esto hemos llegado al final de esta emisión, Jesús. Esperamos que toda la información que les compartimos les sirva para conocer un poco más sobre el cerebro. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos en la próxima con más información aquí en Trending.